Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Estimados socios de negocio, gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en este caso con Forcepoint. Se encuentra con nosotros Jorge Cisneros, él es Territory Sales Engineer para México y Centroamérica. En esta ocasión nos va a ayudar con la presentación de Next Generation Firewall, específicamente de SD-WAN. Cedo la palabra a Jorge Cisneros. Jorge, muchas gracias. No, que al contrario, gracias, un placer estar aquí con ustedes. El tema de SD-WAN hoy día es uno de los más sonados, digamos, en el mercado, pero también tenemos que romper algunos mitos al respecto de este tema, ¿no? Algunas personas piensan que es algo nuevo, diferente a lo que hoy día hemos trabajado, y pues siento mucho de decirles que no es así. Curiosamente, el concepto de SD-WAN viene de un concepto más que conocido por todos nosotros, en el cual está enfocado temas como ruteo, tanto dinámico como estático, temas como balanceo de enlaces, temas como las VPNs, las redes privadas virtuales. Y bueno, tenemos que comenzar un poquito con un concepto en el cual nació todo esto de SD-WAN, ¿no? Lo primero que tenemos que hablar es de qué era lo que existía antes. Y lo que existía antes básicamente era la capacidad de utilizar más de un enlace y balancear estos para acceder a los recursos a Internet. Conforme fue pasando el tiempo, pasamos de utilizar solamente un enlace a utilizar más de un enlace, lo cual nos permitía ofrecer esquemas de alta disponibilidad, esquemas de balanceo de cargas. En algún momento y durante varios años estuvo hablando acerca de poder utilizar proveedores de Internet de distintas empresas, lo cual garantizaba que aún bajo el concepto de última milla todos pudiéramos tener un servicio bastante eficiente y garantizado sobre todo. También por otro lado, las aplicaciones comenzaron a cambiar su uso y práctica. Anteriormente solamente hablábamos de un data center donde todo residía, donde nada se tocaba, el concepto corporativo era inamovible. Conforme nos fuimos pasando al mundo móvil, al mundo de Internet realmente, utilizar la infraestructura como tal para compartir estas aplicaciones corporativas, todo fue cambiando de una manera mucho más rápida. Uno de los conceptos en los cuales nos basamos en un inicio era reducción de costos. Si ustedes, algunos de ustedes llegan todavía a recordar, todo esto comenzó con tecnologías como frame relay, satelital, el satelital antiguo, ¿no? Obviamente no el actual, que eran enlaces muy costosos, eran muy complicados de conseguir, solamente ciertas empresas eran las privilegiadas que lo podían obtener. Conforme fue pasando el tiempo, obviamente esto fue mejorando y nos abrió más las puertas al respecto. Uno de los primeros métodos que se utilizó para balancear enlaces y para poder compartir esta información fue un concepto que se llama RTT o Round Trip Time, que básicamente lo que hacía era enviar un paquete. Este paquete de conexión se enviaba a los correspondientes enlaces. Siempre llegaba al destino uno más rápido que el otro y obviamente uno respondía más rápido que el otro por lo mismo. Y el concepto lo que permitía era seleccionar el enlace más eficiente en un momento determinado. Al principio de la tecnología, esto solamente nos permitía armar una tabla de estados, donde normalmente si yo, por ejemplo, accedí a una página tipo google.com, me obligaba a que siempre fuera google.com por una ruta en particular. Y aunque esto era bastante novedoso en aquella época, el verdadero cambio surgió cuando pudimos hacer esto de forma dinámica. Esto significa que cada usuario pudiera escoger su ruta propia en base a la aplicación que estaba utilizando. Pero nuevamente, esto es historia, ¿sí? De esto podemos hablar, hay mucha documentación al respecto, no hay algo realmente novedoso en él. Posteriormente pasamos a nuevos métodos, un método que se llama de ratio o radio. Este método de ratio lo que hace es no solamente medir el tiempo de respuesta, sino también el tamaño del enlace. Al poder hacer este tipo de validación, nos permite ser aún todavía mucho más eficientes a la hora de seleccionar el enlace adecuado para comunicarnos con nuestro destino. Por otro lado, comenzamos a integrar conceptos de calidad de servicio. Obviamente, los enlaces empezaron a saturar conforme fuimos utilizando cada vez más y más los ambientes públicos, las redes. Las aplicaciones se encargaron de saturar estos medios y comenzamos a requerir implementar esquemas de calidad de servicio para poder garantizar que esto fluyera. Y esto se enriqueció aún más cuando el concepto de voz sobre IP nació y se hizo mucho más fuerte, ¿no? Recordarán que mucho de la voz sobre IP también fue durante muchos años para organizaciones privilegiadas, para organizaciones con una cierta economía, y todo esto fue a lo largo de los años haciéndose más disponible para todos los mercados y por ende se volvió una tecnología preponderante por el ahorro que representaba para la mayoría de las organizaciones. El poder concentrar y disminuir el uso de infraestructura ayudaba mucho a las empresas. De esta parte, de voz sobre IP, de calidad de servicio, de balanceo de enlace y todo este tipo de temas, pasamos a la parte de las redes privadas virtuales o VPNs, ¿no? El cual ustedes recordarán que es un término un poco canibalizado, ¿no? VPN, muchas veces hablamos de VPNs en MPLS y hablamos de VPNs en medio público.
En este caso estamos hablando de VPNs que cruzan a través del Internet, ¿no? Del medio público en general. Entonces, la primero que surgió, bueno, fue la VPN como un reemplazo de los enlaces actuales y posteriormente lo que hizo la VPN es evolucionar hacia un concepto de alta disponibilidad, que básicamente lo que nos permitía era poder hacer mallas de comunicaciones entre dos puntos, pudiendo ofrecer los esquemas antes mencionados de balanceo de enlaces de alta disponibilidad, etcétera, etcétera, a cualquier cliente, ¿no? Y bajo cualquier condición. Inclusive fueron de los primeros conceptos que nos comenzaron a introducir en el concepto de redes híbridas, ¿no? Que es hoy día uno de los temas principales de SD-WAN. El concepto de redes híbridas no es otra cosa más que utilizar distintos tipos de tecnologías de comunicaciones para interconectar el punto A con el punto B. En este caso, pudiendo yo hacer mezclas, utilizar MPLS, mezclarlo con enlaces dedicados, mezclarlos con ADSLs, mezclarlos con enlaces satelitales, e inclusive hoy día, y lo hemos visto, el creciente mercado de los enlaces de Internet vía celular. Y creo que hoy día, hasta en la televisión, estamos viendo que esto está creciendo de forma bastante interesante, ¿no? Antes íbamos a los proveedores de celulares simplemente por un módem 3G, 4G que conectábamos a nuestra laptop y con eso obteníamos el enlace al medio público. Hoy día ya se venden cajas para compartir en grupo, ya hay soluciones donde, inclusive para nuestras casas, donde ya no se requiere cableado. Entonces, todo esto ha evolucionado de una manera bastante radical y se ha vuelto cada vez más interesante, ¿no? Evidentemente, el concepto de la malla nos permite también a todos nosotros ofrecer esquemas de alta disponibilidad, tanto en activo activo como en activo pasivo. Entonces, de esta manera toda la tecnología fue creciendo, pero lo más importante es que todo esto ya lo conocíamos. Ya sabíamos de qué se trataba, ya sabíamos a qué nos enfrentábamos y cómo se integraban todos y cada una de estas distintas tecnologías o de estos métodos para eficientar la forma como estábamos interconectando nuestros distintos puntos remotos con el central. Entonces, aquí realmente surge un concepto nuevo hace aproximadamente un año. Un analista que todo el mundo conocemos llamado Gartner, se le ocurrió plantear una nueva tendencia, una nueva estrategia en el mercado. Esta nueva tendencia va muy enfocada a lo que es la integración con las aplicaciones de nube. Y es algo bastante interesante y bastante simple de entender. Dentro del concepto de SD-WAN o del concepto de nube, pues tenemos que hablar del concepto de transformación digital. Hoy día el término de transformación digital está surcando prácticamente las cabezas de todos nosotros, pero también obviamente tiene consecuencias o tiene cosas que cumplir antes de poder ser implementada, ¿no? La primera base es que nosotros estamos moviendo bajo el concepto de transformación digital todas nuestras aplicaciones a los servicios de nube. Y esto principalmente porque lo que queremos es que queremos ampliar el acceso a estas aplicaciones. Esto es que las puedan ser accesibles desde cualquier punto, sea remoto, sea físico, sea virtual, etcétera, etcétera. Y también estamos aprovechando esta creciente vertiente de ofrecimientos en la nube, donde todo aquello que es físico se está convirtiendo en una aplicación mucho más universal. ¿Okay? Entonces, la nube hoy día es un componente importante dentro de este concepto de SD-WAN, porque sin este tipo de concepto seguiríamos hablando solamente de cableados y nos estaríamos peleando con la última milla como lo hemos hecho los últimos 10 o 15 años. La utilización de estas aplicaciones de nube nos ha obligado a visualizar que los esquemas tradicionales de telecomunicación no son tan eficientes como nosotros pensábamos, debido a la saturación, debido al posicionamiento, debido a la eficiencia de la intercomunicación. Estamos viendo que este tipo de enlaces ofrecen un ancho de banda muy bajo, ofrecen latencia muy alta sobre todo, son complejos de actualizar o de crecer. Ustedes lo han visto, pedir que un enlace de MPLS se cambie de 64 a 128 a 256 es bastante complejo, requiere un proceso de crecimiento bastante oneroso y el costo obviamente también es bastante alto comparado con tecnologías como ADSL o algunas otras que ofrecen anchos de banda mucho más amplios y a un costo bastante más razonable. Por otro lado, uno de los puntos que también nos estamos peleando constantemente es el concepto de la última milla. La última milla nos ofrece un punto único de contacto. Muchos de nosotros invertimos en soluciones de alta disponibilidad con distintos proveedores de telecomunicación y al final nos damos cuenta que aunque tengamos 2, 3 o más enlaces, todos terminan en el mismo cable a la hora de conectarse hacia nuestras organizaciones. Entonces, esto realmente no está representando un beneficio real. Estamos pagando más, evidentemente, pero no estamos obteniendo lo que realmente queremos, ¿no? En el caso de falla. Estamos más expuestos o más condicionados a un contrato en el cual estamos esperando que unas multas no sean pagadas más que realmente la funcionalidad que se obtiene. Por otro lado, tenemos el problema de la ubicación o de la localidad donde yo puedo ejercer este tipo de servicios. MPLS, por muy amplio que sea, por mucho que haya crecido en los últimos 10, 15 años, sigue sin llegar a muchos lugares. E inclusive hoy día pasan cosas tan inverosímiles como que en una ranchería o en una zona rural
podemos encontrar una persona hablando con un celular, pero no tenemos MPLS. ¿Okay? Entonces, este tipo de cosas también se vuelve muy interesante, ¿no? Imagínense una minera donde las minas están en zonas agrestes, donde son difíciles de alcanzar. Necesitamos utilizar métodos y sistemas de comunicación un poquito diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. Y por último, la gestión de cada uno de estos puntos sigue siendo manual. Muchas de las administraciones se siguen estando separadas, no están unificadas, y esto nos provoca que haya un problema bastante complejo a la hora también de crecer o de disminuir nuestro tamaño. ¿Okay? Entonces surge este nuevo concepto que cambia totalmente la mentalidad de lo que nosotros conocíamos como MPLS. Este concepto hoy día se llama Direct to Cloud o conectividad directa a la nube, ¿sí? Este concepto, primero lo que nos pone sobre la mesa es que yo ya no tengo una dependencia de una marca en particular. Yo puedo utilizar cualquiera de los proveedores como un medio de conectividad, mezclarlo con otros proveedores de las mismas características, lo cual nos permite ofrecer una pelea saludable a nivel de precio y a nivel de servicio entre todas las marcas. Por otro lado, puedo comenzar a implementar otro tipo de tecnologías para crecer. Esas limitantes que antes teníamos por solamente una dependencia de MPLS dejan de existir, porque hoy día puedo mezclar con conexiones celulares, puedo mezclar con ADSL, puedo mezclar con fibra, puedo mezclar con conectada satelital o cualquier otra de las nuevas tecnologías que pudiera surgir. Ya no sé si han visto, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Europa ya comienzan sus pininos con todo lo que son las tecnologías de transmisión vía la luz y la electricidad, que están mucho más maduros que nosotros en ese aspecto, pero que sigue siendo algo interesante. Cuando lleguen aquí, el concepto de SD-WAN ya nos tiene preparados para poder integrar ese tipo de soluciones también a este esquema. Y por ende, al poder hacer todo este tipo de implementaciones y de tener una conexión directa al medio público, automáticamente accedemos a los servicios de nube. Esto facilita también durante el proceso de transformación digital a que la organización tenga mucha mayor flexibilidad, sin importar en dónde deciden abrir una oficina, sin importar si cambian de oficinas físicas a home office, sin importar la forma como cambian de alguna manera el estilo de trabajo, van a seguir teniendo la posibilidad de conectarse bajo cualquier medio y con cualquier recurso. Por otro lado, voy a poder implementar inclusive conexiones un poco más sólidas, más fijas, bajo el concepto de VPN Site-to-Site, que es algo que ya conocemos, ¿no? Es algo que platiqué ya en los primeros slides. No es una tecnología nueva, es algo que conocemos desde hace muchos años. Simplemente la estamos optimizando y estamos mejorando la forma como estamos estableciendo este tipo de conexiones. Estamos utilizando una tecnología ya conocida y aplicando un poco el dicho de que perro viejo aprende trucos nuevos, simplemente estamos haciendo que esto mejore de una manera bastante razonable. ¿Qué es lo que nos beneficia o qué nos permite? Bueno, nos permite tener un acceso mucho más eficiente y mucho más rápido a las aplicaciones, sin importar dónde estén localizadas. Podemos tener una reducción de costos bastante interesante, poder establecer esquemas de alta disponibilidad, porque muchas veces con la parte de MPLS o con enlaces dedicados, teníamos así como que la idea falsa de que estábamos en alta disponibilidad y muchas veces, como lo comenté, no lo estábamos. Entonces, de esta manera podemos realmente garantizar que tenemos esquemas de alta disponibilidad para conectar nuestros recursos. También tenemos una presión menor de tener que utilizar la infraestructura central como el punto de contacto para todo el mundo, lo que significa que podemos hacer llegar cualquier tipo de aplicación a cualquier tipo de cliente o de usuario que nosotros tengamos. Es mucho más eficiente, tenemos la capacidad de ofrecer mucha mayor agilidad y las operaciones se reducen porque en lugar de tener que estar enviando a configurar múltiples dispositivos a las empresas o dependencias de terceros que nos ayudaban a hacer este tipo de cosas, vamos nosotros a poder hacer algo tan simple como abrir una cajita y conectar nuestro equipo y conectarnos a esos servicios de nube, igual que como lo hacemos hoy día en nuestras casas. Simplemente sacamos de una caja el módem, lo conectamos a nuestro esquema telefónico y automáticamente ya tenemos acceso al medio público. Ahora, algo bien importante que también plantea Gartner es que tenemos que voltear a ver que aun cuando este es un nuevo habilitador de crecimiento, de mejora a nuestra infraestructura, también tenemos que voltear a ver un poco qué es lo que hacemos o qué seguridad ofrecemos en este tipo de esquemas, ¿no? Durante muchos años la gente nos decía que al utilizar redes privadas vía MPLS, nuestra infraestructura estaba segura. Evidentemente, una de las grandes ventajas es que aun cuando estuviéramos compartiendo infraestructura con otras empresas, compartiendo lo que ellos llamaban los circuitos, evidentemente no impedía que nos infectáramos de forma interna. Esto es, alguien en una sucursal que llevara un USB con algún tipo de infección o malware, podía infectar la red privada que nos pertenecía. No era algo que pudiéramos impedir.
Aquí no podemos dejar de ver eso también, ¿no? Tenemos que ver que aun cuando es un habilitador, tenemos que seguir conservando estos esquemas de seguridad, estos planes que tenemos para garantizar que el flujo de aplicaciones y el servicio siempre esté disponible. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Obviamente, las conexiones a Internet, el pasar por el medio público, cambia un poquito la forma como hacemos la seguridad, aunque no es muy diferente a lo que hacemos hoy día en medios físicos, simplemente tenemos que portar esa filosofía hacia lo que es el medio público. Tenemos que seguir tomando en consideración pues, los dispositivos que hoy día se llaman firewalls o Next Generation Firewalls o ruteadores o como lo queramos llamar, para el control de acceso y la prevención de intrusos. El proceso de inspección se vuelve muy importante dentro de este esquema, ¿sí? Protección de contenido de web. Evidentemente, las aplicaciones que están en la nube trabajan bajo un concepto de web, con protocolos conocidos de HTTP, HTTPS. Entonces, tenemos que también tomar en consideración cómo vamos a proteger ahora esta infraestructura, con el objetivo de que siga estando bajo nuestro control. Al final del día, eso es lo más importante, que siga estando bajo nuestro control, que no dependa de terceros. Por último, poder hacer llegar este tipo de controles directamente a las aplicaciones que estamos utilizando en la nube, a Office 365, a Salesforce, a cualquier cosa que tengamos montados o herramientas de Amazon, de Azure. ¿Okay? Y un punto bien importante, quizá ahí lo veamos con letras pequeñas, pero yo creo que es uno de los puntos más interesantes de este concepto. Gartner lo que plantea es que esta evolución hacia SD-WAN, a la forma de interconectar nuestros recursos, también debe de conllevar una mejor forma de administrar los mismos. Por lo tanto, tenemos que voltear a ver un concepto de gestión centralizada, el cual pues tampoco es ajeno a nosotros, ¿no? Hoy día estamos muy acostumbrados a que los dispositivos nos dan interfaces web o líneas de comando para configurarlos. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar ya en la operación del día con día, con la legislación inclusive del país, muchas veces se nos pide almacenar información de 3 a 5 años, se nos pide apegarnos a metodologías como PCI, como el British Standard, como el COVID, TIL, etcétera, etcétera, y tantas nuevas que han salido del ISO, del 27001 y algunas otras más. Estos nos obligan a tener una especialización en la forma como estamos gestionando los equipos. SD-WAN nos pide que incluyamos el concepto dentro de esta filosofía de gestión centralizada, donde vamos a tener un equipo dedicado a realizar este tipo de funciones. Y como les comento, no es algo que no hayamos visto bajo otras condiciones, ¿no? Cualquiera que hoy día haya estado trabajando en un esquema de múltiples sucursales con VPNs, si quería gestionar los equipos de forma centralizada, requería tener un sistema de gestión centralizada. Entonces, eso no ha cambiado, simplemente, como les digo, estamos evolucionando en el concepto. Uno de los puntos importantes que tenemos que considerar es qué es lo que queremos obtener de esta nueva filosofía, ¿no? Con vistas hacia el concepto de transformación digital en este caso. Obviamente, la utilización de enlaces de Internet diferentes nos permite reducir los costos que hoy día invertimos en la parte de MPLS, ¿sí? Lo cual nos permite incrementar la productividad, reducir costos, extender lo que hoy día manejamos solamente de forma física, las VPNs o redes site-to-site que manejamos entre nuestras oficinas. Esto hay que extenderlo al mundo de la nube, ¿no? De esta manera nos permite que cualquier localidad pueda acceder la parte de los servicios de la nube, lo cual minimiza o nos permite gestionar el riesgo que pudiera representar en la integración con estos servicios. Por otro lado, tenemos que tomar en consideración la segmentación de las redes y exponer los servicios de forma segura, ¿no? Sobre todo ahora con el crecimiento de los conceptos de IoT, con creciente preocupación del concepto de Bring Your Own Device a las oficinas, tenemos que adelgazar un poquito el control de la seguridad para que podamos ser mucho más eficientes en el caso de que tengamos este tipo de dispositivos. Por último, tenemos que consolidar los productos de seguridad y este es uno de los puntos más importantes de todos. Hoy día estamos muy acostumbrados al concepto de commodity. Cuando hablamos de proteger un web, inmediatamente viene a nuestra mente un WAF, por ejemplo. Si hablamos de protegernos contra malware, automáticamente viene el concepto de antivirus. Cuando hablamos del concepto de perímetro, automáticamente nos viene a la mente un firewall, un IPS, etcétera, etcétera. Ahora, la parte interesante no es poner lo mejor del mundo en cada uno de estos conceptos, sino obtener beneficios reales entre todos ellos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, el primer paso que normalmente las empresas hacen hoy día es que a veces ponen un SIEM, ¿no? Que es un concentrador de eventos, donde están recibiendo información de todas las aplicaciones o soluciones que nosotros pusimos para proteger nuestra infraestructura. Sin embargo, el estar haciendo correlación de eventos y el estar levantando este tipo de alertas, no necesariamente nos dicen el todo o nos dan la mejor información posible. Recientemente hay un concepto nuevo también que tiene que ver con la analítica,
la cual nos está llevando de la mano a realmente terminar de integrar todas estas soluciones en herramientas que nos permitan correlacionar cada una de estas situaciones que suceden del día con día. No solamente es comprar todo de una sola marca, sino comprar de diversas marcas y que éstas se integren, que la información que compartan beneficien a todos los puntos que tengo dentro de la red, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos que tomar en consideración que las tecnologías cambian. Estamos viendo que cambiamos de VPNs al concepto de SD-WAN de una forma bastante rápida. Sin embargo, lo que no cambia es la gente que lo está utilizando. Entonces tenemos que voltear a ver que el concepto del factor humano hoy día se vuelve muy importante dentro de la integración de estos conceptos de seguridad, sobre todo en la nube, porque ellos son los que van a estar actualizando la información, son los que van a ser dueños de la información, que lo eran en el mundo físico y ahora lo van a hacer en el mundo de la nube. Entonces tenemos que tener control bajo este criterio también y tomar en consideración que la gente tiene distintos tipos de actitudes, que cambia, que puede tomar decisiones radicales en la manipulación de esta información. Entonces tenemos que tomar en consideración todo esto y hacer que esas herramientas que hoy día están inclusive en sus máquinas, trabajando con ellos constantemente, se beneficien a la organización y beneficien a los usuarios mismos con la minimización del riesgo que pudieran representar. ¿Okay? Con este objetivo, nosotros obviamente estamos tomando una estrategia y una filosofía desde el punto de vista de SD-WAN, donde estamos tomando todos estos conceptos ya conocidos de múltiples enlaces, VPNs integradas, mallas de VPNs, conceptos de site-to-site, y evolucionarlos hacia lo que está planteado el concepto de SD-WAN. Por ejemplo, la site-to-site, no solamente que sean dos túneles o dos puntos, dos caminos de comunicación entre un punto A y un punto B, sino que podamos también decidir cuál es el camino más adecuado dentro de estos túneles para llegar del punto A al punto B, agregando conceptos como ruteo de aplicaciones, ¿no? Antes hablábamos de identificación de aplicaciones desde el punto de vista de cifrado o descifrado, ¿no? Hoy día tenemos que hablar de ruteo basado en aplicaciones. Entonces ya no es decirle que a nivel dinámico solamente que entre las interfaces esté viajando el tráfico, sino decirle a través, por ejemplo, detectar Facebook y a través de Facebook decir, bueno, Facebook tenemos que pasarlo de forma más eficiente por el enlace 1 o generar más tráfico por el enlace 1 que por el enlace 2, por ejemplo. Y situaciones de este tipo. Es bien importante este concepto porque es lo que viene, es la evolución del concepto de VPN y de todo esto de SD-WAN. Por otro lado, realmente poder ofrecer esquemas de alta disponibilidad donde se están aprovechando absolutamente toda la infraestructura que hoy día estamos pagando. ¿Sí? Hay mucha gente que todavía hoy día se atreve a vender esquemas activos pasivos como una solución moderna, siendo que el concepto de activos pasivos deja de usar o más bien desprecia uno de los recursos que tenemos en la red. El comprar hoy día un clúster y simplemente implementarlo activo pasivo ya no hace sentido. Ese dinero se está perdiendo. Sí tenemos alta disponibilidad, pero no estamos aprovechando la inversión, no la estamos poniendo a trabajar. Lo mismo sucede con los enlaces, lo mismo sucede con las VPNs. Hoy día tenemos que hacer que todo trabaje, que todo funcione, que todo el mundo coopere, que toda la inversión que estamos haciendo trabaje en equipo, en grupo. Por otro lado, tenemos que garantizar que haya seguridad. No solamente la tradicional de control de acceso, sino poder implementar esquemas más modernos de inspección, poder hacer control de comandos dentro del tráfico que estamos generando. Y cuando hablo de control de comandos es poder minimizar este impacto que en muchas organizaciones se tienen de las técnicas avanzadas de evasión y algunas otras cosas que también son muy modernas y que mucha gente tiene poco conocimiento de ellas, de cómo funcionan y cómo se mueven a nivel perimetral. Entonces, es algo bien interesante, sobre todo porque hoy día los hackers están aprovechando mucho de las fallas en el diseño de los productos. No solamente están haciendo ofuscaciones o haciendo corrimientos en el tráfico, sino realmente se están metiendo en las tripas de los productos, están encontrando cuáles son sus fallas a nivel diseño. Tenemos obviamente que considerar que las aplicaciones de nube tienen que ser filtradas por estos nuevos conceptos que se llaman CASB. Cloud Access Security Broker hoy día ofrece una ventana extra en el manejo y control de las aplicaciones. Nos permite integrar situaciones como DLP de nube, nos permite integrar situaciones como web, como email de nube en un contexto que anteriormente pues era prácticamente solo para empresas de cierto tamaño. Hoy día es un uso y práctica bastante común. Y por último, la administración centralizada. La administración centralizada nos está dando hoy día una pauta muy importante. Forcepoint se ha enfocado mucho durante los últimos 8 o 10 años en tener una herramienta bastante sólida, bastante sofisticada de gestión. Hoy día inclusive tenemos clientes de más de 1,500 sitios a nivel mundial con los cuales estamos trabajando ya muchos años. Por lo tanto, el concepto de gestión de nuestro lado es bastante maduro y bastante establecido. ¿Okay? Y bueno, obviamente seguimos las recomendaciones de Gartner porque él es el que estableció este tipo de contexto.
Gartner sugiere que se reemplacen los ruteadores de WAN. Esto lo que hace es adelgazar la infraestructura que tenemos en los puntos remotos, lo cual nos permite reducir el costo que tenemos de recuperación en cada uno de ellos. Ya ven que hasta tenemos la costumbre que hasta en el sitio más pequeño normalmente ponemos un ruteador, aunque nos cuesta $100, $200, pero ponemos un ruteador. Hoy día es eliminar inclusive ese costo y trabajarlo de una manera diferente, de una manera mucho más integrada sobre todo. Soportar múltiples conexiones, como les comentaba, poder hacer balanceo de enlaces, poder tener esta pelea sana entre proveedores de tal manera que obtengamos como clientes siempre lo mejor, lo que nos va a permitir optimizar el uso de las aplicaciones con ancho de banda y a través de distintos enlaces, pero que nos permita también simplificar la gestión de esta nuevo concepto de red de área amplia y así como la orquestación. Así, el tema de orquestación es algo bien interesante, nace en el mundo virtual, nace en el mundo de VMware y otras marcas de ese tipo, y hoy día se está llevando el contexto de orquestación también al medio físico y al medio de SD-WAN. Es algo que se está uniendo, en los mundos se están uniendo en este caso. Por otro lado, tenemos que ofrecer VPN seguras, medios de interconexión seguros, pero también tenemos que ofrecer herramientas que faciliten la creación de este tipo de medios. Y que a su vez estos se puedan unir o puedan encadenarse con otros servicios como puede ser protección web, protección de nube, con los distintos conceptos en los cuales se puede proteger la nube, CASB con sus distintas integraciones, etcétera. Y lo que venga, por supuesto, ¿no? Entonces, como les comentaba en un principio, pasamos de pensar en un sistema de conectividad hub and spoke, del cual hemos trabajado durante muchos años, a un esquema de Direct to Cloud que hoy día ofrece mejores beneficios, sobre todo crecimiento y expansión de una manera mucho más sencilla, sin tener que hacer tantas inversiones y tanta infraestructura, ofreciendo calidad de servicio, inclusive utilizando distintos medios de comunicación, pudiendo pasar prácticamente cualquier tipo de aplicación a través de ellos sin deteriorar la eficiencia de estos que estos representan, proveyendo una agilidad mucho más amplia en cuanto a crecimiento, en cuanto a ubicación, en cuanto a implementación, que sea tan sencillo quitar como poner en un momento determinado y que no afecte a la inversión que la empresa está realizando. Que ofrezca también continuidad. Obviamente, una de las cosas más importantes que nos interesan hoy día es la continuidad de negocio. Al tener una dependencia o comenzar a tener una dependencia mucho más fuerte de los servicios de nube, de las aplicaciones en la nube, pues no podemos pensar en dejar de tener conectividad a la misma. Por lo tanto, tenemos que garantizar esta continuidad todo el tiempo. Por último, la seguridad, como ya lo comentamos, tenemos que ofrecer mucha mayor granularidad, ser mucho más eficientes a la hora de implementarla y no dejarla de un lado, que esa es la parte interesante, ¿no? Tener esta capacidad de poder mezclar distintas infraestructuras con los beneficios que estos representan. Hoy día podemos tener fórmulas bastante interesantes donde podemos mezclar MPLS con ADSL, con cualquier otro tipo de tecnología y obtener realmente un beneficio inmediato de esta combinación de las mismas. Antes solo pensábamos que solamente el casarnos con una sola tecnología es lo que mejor nos podía pasar. Hoy día está demostrado que la mezcla de las tecnologías es lo que realmente hoy día nos da un mayor beneficio en cuanto a costo y en cuanto a eficiencia. ¿Okay? Y por último, como les comentaba, la parte de ruteo basada en aplicaciones, que son un nuevo término que me gustaría mucho que se lo fueran grabando en la cabeza porque cada vez va a tomar más fuerza, sobre todo bajo los conceptos de SD-WAN. El hacer ruteo de aplicaciones en base a sus características está haciendo algo bien interesante. Por ejemplo, hoy día ya no nos interesa decir que Facebook se va por un enlace porque este es más amplio y el otro es más lento, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es que Facebook se transmita por el enlace más eficiente, no solamente por el más ancho. El que tenga mayor ancho de banda no necesariamente es el más rápido. Y eso se ha demostrado. Muchos de ustedes yo creo que lo han vivido a nivel tecnológico, pasa en el día con día, es una práctica común. Muchas veces nos sorprendemos que un enlace de 1 mega resulta ser más rápido y más eficiente que uno de 10 megas. Las razones son muchas, obviamente hay una explicación técnica, pero tenemos que voltear a ver este tipo de cosas. Por eso es tan interesante el hecho de que muchas veces la mezcla de marcas nos da un mejor beneficio, una mejor utilización de lo que pudiéramos nosotros pensar. Evidentemente, una de las cosas que más se vende, como les comentábamos, era el concepto de la gestión centralizada y mucho de lo que hacemos aquí es vender experiencia, ¿no? Nosotros tenemos este concepto, vemos este concepto, antes se llamaba Multilink, nosotros le llamamos Multilink, hoy día se llama SD-WAN, pero es algo que tenemos desde hace casi 15 o 20 años. Llevamos bastante ventaja, tenemos una solución bastante madura con respecto al resto del mercado y lo podemos comprobar principalmente con aquellos que dicen que son vendedores o que son fabricantes de soluciones de SD-WAN. Se van a dar cuenta la cantidad de clientes que tienen hoy día y las que podemos nosotros mostrarles que tenemos. Ese es algo, un punto de madurez que tenemos que considerar. No es
solamente irnos con el flujo de la corriente, que es lo nuevo y lo moderno, y vamos a implementarlo, ¿no? Tiene sus contextos y es importante que siempre pensemos en que proveedor de este tipo de soluciones que tiene que tener la madurez suficiente. ¿Okay? Por otro lado, en este esquema podemos implementar soluciones de clustering, podemos generar clústeres de hasta 16 nodos si así fuera necesario. Hay otras marcas que tienen limitantes, ¿sí? Ahora, la gran ventaja que nosotros ofrecemos a este nivel es que podemos mezclar modelos, podemos mezclar tamaños de appliance, podemos hacer mezclas entre soluciones físicas, virtuales, de nube, nos podemos adaptar a cualquier requerimiento que las organizaciones tengan, ¿no? Y por lo tanto, al mismo tiempo podemos ofrecer actualizaciones prácticamente sin dolor, ¿no? Vamos a poder actualizar los nodos sin dejar de dar el servicio que el cliente necesita. Que este es un punto que SD-WAN pide, ¿no? El concepto que Gartner planteó es tener este tipo de soluciones donde, aun cuando estamos cambiando radicalmente el concepto, no suframos al hacerlo. Por otro lado, tenemos que tener una herramienta que nos permita monitorear absolutamente todo el ambiente, ¿no? Antes, bajo el concepto tradicional de VPN site-to-site, únicamente uníamos dos puntos, pero no nos preocupaba, por ejemplo, la latencia del túnel, no nos preocupaba conceptos como la pérdida de paquetes dentro del túnel, porque no teníamos esa dependencia tan fuerte de las aplicaciones en la nube y en lugares donde no tenemos control total. Hoy día el concepto de SD-WAN lo que nos permite es agregar este tipo de conceptos a la selección de rutas, nos permite agregar estos conceptos a la facilidad de poder monitorear la salud de estos enlaces y además del túnel en general, bueno, si hay diversos enlaces que están en juego, poder monitorear los distintos caminos que ellos tienen. Si recuerdan en los primeros slides que les mostraba, en un punto teníamos 3 enlaces, en el otro teníamos 2 y armábamos una malla de comunicaciones. Esos 3 y 2 representan 6 caminos posibles entre los cuales yo puedo unir el punto A con el punto B. Entonces debemos de tener también la capacidad de monitorear todos y cada uno de estos, de tal manera que siempre veamos que nuestro tráfico esté surcando el más adecuado para la aplicación en particular, ¿sí? Debemos de tener esta capacidad de establecer o de hacer las VPNs de forma rápida y de alguna manera poder escalar también de una forma bastante sencilla, sin importar la ubicación en donde me encuentre. ¿Okay? Por último, obviamente debemos de tener la capacidad de integrar servicios, de encadenarlos de tal manera que utilice los correspondientes dependiendo de mis necesidades. Si, por ejemplo, tengo datos privados o tengo aplicaciones prohibidas, que esos no tengan dependencia de ningún otro servicio que yo necesite en la red, pero que cuando vaya a las aplicaciones de nube yo pueda implementar controles de otro tipo, como tipo web, tipo CASB y algunas otras funcionalidades. Esto es lo que, estrictamente hablando, nos ha permitido estar bien posicionados dentro del mercado. Somos muy respetuosos de lo que Gartner nos ha planteado como solución de SD-WAN y hemos tratado de ser lo más fieles a lo que requiere el mercado en general en base a este concepto, ¿no? Inclusive, ustedes pueden voltear a ver muchas de las otras soluciones que hablan de SD-WAN y en la mayoría de ellas se van a dar cuenta que simplemente son soluciones de interconectividad. Esto es, simplemente están utilizando los enlaces que hoy día ya tenemos y los están presentando de una manera diferente, pero no los están administrando ni monitoreando en base a los requerimientos que Gartner planteaba, ¿no? Como base. Inclusive en NSS Labs ya ha comenzado también a realizar estudios al respecto y en el estudio de NSS Labs se podrán dar cuenta de que la mayoría de las marcas que se analizaron no tienen seguridad por sí misma más que un control de acceso simple y dependen de otras soluciones de seguridad que tienen que poner detrás de estos dispositivos. Lo cual, bueno, volvemos al esquema donde seguimos llenándonos de cajas en cada uno de los puntos y que es algo que va en contra de lo que Gartner planteó en el concepto de SD-WAN. ¿Okay? Por otro lado, la inspección en los paquetes es muy importante sin importar cuántos enlaces estemos utilizando, la forma como estemos distribuidos. Tenemos que tener un esquema que nos permita analizar adecuadamente el tráfico, cómo está fluyendo a través de cada uno de estos enlaces, cuando se están comunicando a la nube. Tenemos que tener también mucha más claridad y mucho más acercamiento al concepto de técnicas avanzadas de evasión, el cual, bueno, ustedes tienen ese link en la pantalla, los invito a que los visiten, a que vean un poquito más este concepto. Ahí inclusive hay unos videos muy interesantes y hay un libro que nosotros desarrollamos que se llama Técnicas Avanzadas de Evasión para Dummies, en los cuales hacen una explicación muy sencilla de qué es este concepto tan ignorado en los últimos 10 años y que hoy día está siendo utilizado constantemente para vulnerar sobre todo nuestras soluciones perimetrales. Una cosa más es, bueno, tenemos que buscar y visualizar que nuestro sistema de gestión sea lo suficientemente gráfico, que sea sencillo de utilizar, que no requiera estas mentalidades de línea de comando que tengo que memorizar 10, 200 comandos para poder hacer mis actividades del día con día.
muy al estilo de cómo se acostumbraba con los ruteadores Cisco, que realmente tenga gente que se dedique al concepto de seguridad y que no tenga que estarse aprendiendo comandos para gestionar, sino se enfoque realmente al concepto de seguridad, que pueda generar gráficas, que pueda generar reportes, que nos permita evolucionar en este aspecto, ¿no? Que sea mucho más sencilla de utilizar, que pueda yo entregar reportes mucho más eficientes a las gentes, que pueda implementar conceptos de calidad de servicio en las aplicaciones, que pueda, por ejemplo, implementar distintos tipos de topologías según las necesidades del cliente en Estrella, en Maya, en todos los conceptos que yo pudiera necesitar. Por otro lado, debo tener la capacidad de monitorear estos túneles que se están generando y que de forma automática la herramienta me permita establecer todos estos caminos, estas rutas disponibles dependiendo del número de IPs, dependiendo del número de puntos de contacto que yo tenga entre los dos puntos que estoy tratando de intercomunicar y que me permite también establecer unas reglas de estado, ¿no? Poder monitorear la salud, poder monitorear desde algún punto diferente cómo me estoy relacionando cada una de estas. Inclusive hoy día estamos viendo un concepto de brokering o de orquestación, como se dice, donde el objetivo es que se pueden establecer VPNs de forma automática, dinámica, dependiendo de las necesidades del cliente. Esto es, si por ejemplo en un esquema como el que están viendo en la pantalla de Estrella, uno de los puntos pierde contacto con el central, que este punto remoto se conecte con otro de los puntos remotos y a través de se comunica al central. Esto es que no pierda en ningún momento la conectividad con el mismo y la operación sea siempre, siempre eficiente. Esto, el concepto de orquestación es una tendencia de SD-WAN, es parte de su madurez y es algo que hoy día podemos poner sobre la mesa sobre todas las otras marcas en el mercado. Por otro lado, las condiciones de mesh, que también son muy importantes, que nos permita también monitorear ese nivel los túneles, que nos permita también poder analizar y ver cómo está el tráfico fluyendo entre cada una de ellas y hacer mucho más completo e inteligente la intercomunicación entre nuestros puntos remotos. Yo pongo muchas veces una pregunta sobre la mesa. Imagínense armar este tipo de esquemas con un ambiente tradicional de MPLS. Sería bastante costoso, sería bastante complejo y al final del día tendríamos el problema de que no en todos lados puede hacer llegar este tipo de conectividad. Entonces, siempre vamos a tener un punto de falla o un punto de conexión pues a la mitad, ¿ok? Podemos también hacer mezclas de topologías y esto es parte de lo que plantea también SD-WAN, regresar un poco a las topologías de antaño, donde nosotros podemos tener una mezcla entre Estrella y Maya, donde haga sentido y para, como les comento, permitir que el crecimiento sea mucho, mucho más eficiente. Por otro lado, el poder establecer políticas que puedan ser compartidas entre distintos equipos es algo que también se está volviendo algo muy importante dentro del concepto de SD-WAN y nosotros tenemos implementado un esquema donde podemos centralizar el manejo de las políticas y poder aplicar a todos los dispositivos la misma política o políticas diferenciadas dependiendo de las necesidades de cada organización. Esto es algo que no todo el mundo maneja porque obviamente el concepto de gestión centralizada es algo que dejamos mucho a un lado cuando nos casamos con el concepto de gestión local, ¿no? Cuando decimos que es mejor gestionar con la interfase web directamente en el equipo y el concepto de SD-WAN hoy día está rompiendo ese paradigma, ¿no? El concepto de SD-WAN nos está diciendo, no, lo mejor que puedes hacer para cuando creces es tener gestión centralizada, porque de esta manera tú puedes acotar realmente y tener un control real de todo lo que está pasando en tu red, ¿no? Imagínense, no es lo mismo gestionar uno o dos firewalls de forma local que estar gestionando un esquema de 100, 200. Yo creo que hasta 10 o 20 ya es bastante complicado en un ambiente distribuido. Otra de las cosas que, bueno, hemos recalcado mucho es que hay costos que muchas veces nosotros estamos volteando a ver de forma tradicional, ¿no? Nos preocupa mucho el costo del hardware, nos preocupa mucho el costo del soporte, de lo que estamos renovando año con año, pero muchas veces dejamos de ver los costos que tenemos de implementación, lo que nos está el no tener un esquema tipo SD-WAN, aun cuando la infraestructura lo necesita, todos estos gastos escondidos que tenemos del día con día y que es importante que ahora volteemos a ver porque SD-WAN nos obliga a voltearlo a ver. Es una nueva filosofía que nos permite ver estas cosas que hemos ignorado durante varios años. Lo que hace ForcePoint en este caso es ofrecer un esquema integrado bajo el cual las distintas soluciones o los distintos dolores que tradicionalmente nos aquejaban lo estamos minimizando de tal manera que ustedes puedan ser mucho más eficientes y tengan una integración mucho más real de las soluciones que están, en las que están invirtiendo. ¿Okay? Hay clientes, hay casos de éxito, casos de uso bastante interesantes, tanto a nivel internacional como a nivel local, lo cual nos permite hablar de este tipo de esquemas. Por otro lado, bueno, tenemos algunos terceros que nos validan, algunos terceros que están hablando de nosotros constantemente y que ustedes pueden
ver en nuestro blog. Hay gente que escribe de nosotros en esto, pueden inscribirse, los invitamos a inscribirse. Hay temas muy interesantes que les puede ayudar a estructurar un poco mejor su red, ¿no? Y para terminar y hablar un poco hacia dónde vamos, ¿no? Hoy día como solución, bueno, durante muchos años, como les comentaba, trabajamos este concepto de redes híbridas, de integración, de múltiples enlaces, de site-to-site integrado, todos estos conceptos de calidad de servicio, todo esto lo tenemos desde hace muchos años. Nuestro concepto de llevar esto un poquito más al uso y práctica que el usuario le está dando a las aplicaciones es donde estamos parados hoy día. Tenemos las herramientas necesarias para apoyarlos en ese crecimiento. Y por último, llegar a un punto donde el firewall es se utiliza como un servicio, ¿no? Lo que es el concepto de Next Generation Firewall as a Service. Nosotros, como parte de nuestra estrategia, estamos llegando a un concepto que se llama Edge o frontera, ¿ok? Donde Edge les va a permitir a ustedes tener también servicios de firewall en la nube. ¿Cuál es el beneficio inmediato bajo un concepto de SD-WAN, por ejemplo? El que ustedes ya no tengan que invertir todo el tiempo en equipos pequeños en los distintos sitios remotos, sino que ustedes de forma tradicional o de forma sencilla puedan redireccionar el tráfico a este servicio de nube y este servicio de nube de firewall en la nube sea el que se encargue de interconectar todos esos sitios remotos de forma segura, de forma cifrada, hacia las aplicaciones, ya sea en la nube o en el central, en mi corporativo. Esto es algo bien interesante que está sucediendo con SD-WAN y que va a cambiar mucho la forma como nosotros vemos las redes hoy día. Todo esto como parte de un esquema de transformación digital, por supuesto, y en el cual, bueno, para las distintas fases que esto representa, para los distintos esquemas de crecimiento, tenemos una solución para ustedes. Y con esto, bueno, termino mi plática de SD-WAN y les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo en escucharme. Ya lanzaron algunas preguntas. Dice, SD-WAN nos permite integrarnos con diferentes servicios a la nube, por lo que nuestro perímetro prácticamente es inexistente. ¿Cómo podemos ahora controlar el flujo y la seguridad de la información que subimos a la nube? Bueno, ahí, si recuerdan en alguno de los slides que yo presentaba, la integración de otras herramientas de seguridad, precisamente con esa visión, con visión de nube, como es una solución de CASB, como es una solución de lo que les comentaba de Edge, de todo lo que es protección de aplicaciones basadas en servicio. Este tipo de cosas son las que nos pueden ayudar un poquito a monitorear de forma más eficiente el tráfico que hoy día está fluyendo hacia este nuevo medio que es la nube. Por ejemplo, Office 365, Salesforce, Concur, Workday, todas estas aplicaciones que hoy día están siendo migradas a la nube para distintos propósitos. Nuestros servicios que están ahí, la información que fluye hacia allá, pueden ser monitoreadas por los conceptos de CASB y al concepto de CASB le podemos agregar conceptos de DLP y algunas cosas más para poder inclusive controlar el flujo de datos que podrían tener un estado crítico. Y a esto le agregamos, bueno, la integración vía VPN. Si tú, por ejemplo, quieres tener más control sobre el tráfico, tú podrías establecer una VPN de tu corporativo hacia la nube, poniendo a lo mejor un firewall virtualizado o un firewall de nube en el mismo, parte de tu infraestructura. Y de esta manera tú vas a poder saber el tráfico que está fluyendo por ahí, quién está llegando. Hoy día hay forma de ser muy creativo al respecto. Hay muchas formas de poder establecer este tipo de esquemas. En temas de SLA, ¿qué nos puede ofrecer SD-WAN? Bueno, para empezar hay que entender cómo hacíamos las cosas antes y cómo los podemos hacer ahora, ¿no? Antes nosotros el concepto de Service Level Agreement para nosotros era un contrato. Hay que ser un poco realista al respecto, ¿no? MPLS nos llamaba mucho la atención porque a diferencia de los otros medios o enlaces existentes, MPLS nos permitía firmar un contrato con el proveedor del servicio y por ahí en algunas cláusulas aparecía algo como conceptos de multa. Si el servicio se cae más de un cierto tiempo, si no hay disponibilidad de esto, va a haber una multa de tanto, ¿ok? Y eso nos emocionaba, digo, contractualmente, legalmente es algo bien interesante. A todos nos gusta poder establecer multas o poder cobrarle algo a alguien por un servicio no correctamente ofrecido. Pero la realidad es que en la práctica del día con día eso es poco utilizable, ¿no? Digo, son pocas las veces que cobramos una multa realmente. Normalmente las multas son negociadas con otro tipo de beneficios. Entonces, realmente nunca llegamos al contexto real de ese esquema contractual. Ahora, otro problema ha sido la infraestructura, el concepto de última milla, el concepto de estar casado con una marca también ha afectado un poco este concepto de Service Level Agreement. Hoy día hay que reconocer que la parte de ADSL, la conceptualización del acceso al Internet, al medio público, ha evolucionado de una forma bastante satisfactoria. Hoy día, bueno, ya es mucho más confiable un enlace ADSL de lo que era hace 5 años o 6 años, ¿no? Que fue cuando tuvo su boom o comenzó a tener su boom. Entonces, hoy día podemos tener SLAs desde el punto de vista lógico-conceptual. O sea, a lo mejor ya voy a cambiar ese contrato que yo firmaba de papel por una combinación de soluciones
que yo estoy utilizando. Por ejemplo, voy a decir a lo mejor marcas en un momento determinado, ¿no? Voy a combinar el ADSL, no sé, de Axtel con el ADSL de Cablevisión, con el ADSL de Telmex, y lo que yo voy a es autogenerar un Service Level Agreement con las múltiples marcas. Primero, no dependo de una sola marca. Segundo, cada una de esas marcas tiene beneficios inmediatos que las otras no. Tercero, una solución como la que nosotros proponemos desde Iguan va a aprovechar esas tres marcas, esos tres cables que están llegando a mi oficina y las va a meter en un solo equipo que puede ser, que también va a estar en esquemas de alta disponibilidad. Y entonces estoy agregando esos conceptos de Service Level Agreement, ¿no? Al final del día, el Service Level Agreement para mí de forma interna debería de ser aquel que me permita garantizar la continuidad del negocio, ¿no? La continuidad del servicio. Y tres enlaces con esquemas de alta disponibilidad me garantizan mucho más continuidad que solamente un papel firmado. Mencionan aquí, ¿el mercado meta de esta solución son empresas AAA? No necesariamente. Yo creo que el esquema de SD-WAN está más enfocado a un requerimiento que a un tamaño de empresa. Por ejemplo, tú puedes tener una empresa muy pequeña que haga hosting, que tenga a lo mejor un centro de cómputo, donde sean 10 empleados a lo mejor, pero que tenga necesidades de interconexión bastante complejas, ¿no? Existen ese tipo de clientes. Clientes, por ejemplo, pequeños que tuvieran un retail, por ejemplo, pequeño que tuviera distintas localidades, que le interese hacer una logística en tiempo real, que le interese estar viendo cómo fluye el dinero en tiempo real. Te voy a poner un ejemplo bastante interesante. Hace algunos años, y bueno, todavía existente, tenemos un cliente que se llama Licorerías La Divina, que todo el mundo conoce aquí en México. Licorerías La Divina originalmente trabajaba con esquemas de MPLS y Frame Relay en sus sucursales. Nosotros hicimos varias pruebas con ellos, hicimos varias pruebas de concepto y le demostramos que utilizando esquemas de ADSL puro podía reducir el costo de los enlaces y aparte seguir ofreciendo esquemas bastante productivos de operación. Entonces, al final del día, lo que pudimos hacer es que tenían dos enlaces con IP dinámica en las sucursales, dos enlaces con IPs fijas en el central y a través de estas VPNs o de estos túneles que nosotros creamos con el concepto de SD-WAN y agregando conceptos de calidad de servicio, hoy día pasan la señalización de voz sobre IP, la señalización de las alarmas, del video de la tienda, o sea, desde el central pueden controlar el video, la cámara de las tiendas, aparte de la parte transaccional y servicios extras, porque, por ejemplo, el que puedan vender tiempo aire y otras cosas más, este tipo de esquemas le permite que el servicio llegue al central y del central se conecta hacia el proveedor de tiempo aire, ¿no? Al que concreta la transacción del agregar crédito. Entonces, este tipo de esquemas es bastante común, es bastante sencillo. Entonces, estos son el tipo de beneficios que yo puedo obtener en este tipo de esquemas, ¿no? Okay. Mencionan aquí si podemos dar algunas ventajas frente a nuestra competencia que es Fortinet. Ok, bueno, para empezar hay que entender la forma como funcionamos cada uno de nosotros, ¿no? Si ustedes ven nuestros estudios en NSC Labs, nosotros tenemos un nivel de seguridad un poquito más alto que ellos. Algunas de si se fijaron, la página, el link que puse en un slide para la parte de Vader, lo que tiene que ver con técnicas avanzadas de evasión, nosotros somos líderes en ese aspecto y comprobable, inclusive se va a ir un poco agresivo lo que voy a decir, pero en nuestro site público, en ese link que les mostré, tenemos un video de cómo nosotros podemos burlarlas de un Fortinet utilizando técnicas avanzadas de evasión bastante simple, ¿no? De una forma muy sencilla. Por otro lado, bueno, obviamente el poder, en un esquema, por ejemplo, complejo, donde hay esquemas de alta disponibilidad en todos los puntos, nosotros podemos armar esquemas de clustering de activo-activo utilizando equipos de distintos modelos, lo cual también ayuda y apoya al cliente a crecer en base a sus necesidades. Otras marcas te obligan a que los esquemas en clustering sean del mismo modelo. Nosotros no, nosotros podemos hacer mezclas entre el físico, el virtual o el de nube, lo cual también ofrece esquemas de alta disponibilidad bastante interesantes que no puedes obtener de un fabricante que solamente tiene soluciones de hardware puros o tan pegados al hardware, ¿no? Hay cosas muy interesantes de las cuales podemos platicar al respecto. Si tú ves el análisis de NSC Labs desde Iguan, tú podrás ver, por ejemplo, los equipos que se utilizaron de Fortinet bajo los cuales fueron calificados y puedes ver los que utilizamos nosotros y te vas a poder dar cuenta cuáles son las diferencias en cuanto a beneficios de desempeño, seguridad y otras cosas más que podemos ofrecer. Mencionan aquí, si con SD-WAN podemos administrar nuestros servicios a la nube, ¿es posible que podamos hacer modelado de tráfico para determinados servicios de acuerdo a la prioridad de uso? Es decir, dar mayor prioridad a mi carrito de compras y servicio de correo electrónico y el resto dejarlo en menor prioridad. Sí, podemos hacer mezclas. Digo, claro, tenemos que entender un poco más
cómo se comportan tus aplicaciones, ¿no? Porque el aplicar esquemas de calidad de servicio, el esquema de prioridad, etcétera, etcétera, no es algo sencillo de implementar. Hay que entender muy bien cómo funciona. Si hablamos de algo muy simple, como simplemente separar las aplicaciones, evidentemente lo podemos hacer de una forma bastante simple, aun cuando estén en la nube. Sin embargo, bueno, hay que entender un poquito más porque posiblemente podamos hacer cosas más pegadas a la aplicación como tal, más que al tráfico que genera, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos eficientar algunas cosas y detectar algunas cosas que hoy día ustedes no están viendo. Para ambientes de clustering, más o menos podemos darnos una idea de costos operativos y de hardware. Sin embargo, ¿cuál sería el costo de integrar SD-WAN a nuestra arquitectura? Bueno, el costo, habría que entender también qué es lo que tienes hoy día, qué te sirve de esa infraestructura que tienes hoy día, ¿no? Por ejemplo, el concepto de SD-WAN habla de dos tipos de túneles o dos tipos de formas de comunicación. Uno de ellos es el tradicional de IPsec, el tradicional de VPN, que conocemos todos. Y el segundo es un concepto de túneles GRE o se llama Route-Based Tunnels, ¿no? Estos túneles de Route-Based, por ejemplo, solamente manejan una capa de encripción, una fase, y los de IPsec manejan dos fases. Entonces, muy posiblemente podamos hacer un híbrido aprovechando la infraestructura que hoy día tienes y mejorando a lo mejor algunos puntos de la misma. De esta manera podemos hacer mucho más eficiente lo que hoy día estás utilizando. Hay unas preguntas extras aquí que están llegando. En este momento las contestamos rápido. Dice que si soportamos redes 4G o 5G en estos equipos, por supuesto. Una de las condiciones que plantea SD-WAN es precisamente este concepto de redes híbridas, donde definitivamente la parte celular hoy día juega un papel muy importante. Inclusive, no sé si ustedes lo han visto, pero en el último año ha habido un crecimiento bastante fuerte en el uso de un concepto que se llama dongles, que básicamente se traduce como el equipo colgado al dispositivo de comunicaciones, el cual hoy día lo que hace esencialmente es que tú le insertas un SIM de celular y ese SIM de celular es convertido a un cable RJ45. Eso es un dongle, lo que se conoce como un dongle hoy día. Estamos saliendo un poco del esquema anterior o esquema tradicional de usar el módem 3G, 4G que te vendía Telcel o Movistar o todos ellos, ¿no? Dependían demasiado de un desarrollo de un driver que a los fabricantes muchas veces les complicaba estar al día, ¿ok? Hoy día con los dongles, ya más de proveedores de dispositivos de comunicaciones, de switches y cosas de este tipo como Tripwire y otros más, te permitan hacer ese mismo tipo de funcionalidad, pero ya no dependes de puertos USB, sino que directamente lo conectas a puertos de red. Es un gran avance en ese aspecto, ¿no? Es muy interesante. Estoy seguro que la gente de Maps inclusive los vende en algunos casos. Ese es negocio comercial y voy a pedir mi comisión, pero es otra historia, ¿ok? Hay otra pregunta donde dice si se puede reservar ancho de banda por aplicaciones o por usuarios IP. Por ambos esquemas, ¿no? En este caso, el concepto de calidad de servicio, en el cual se ve ancho de banda, prioridad, límites, asignación, etcétera, todos los conceptos completos. Pueden ser tan variados o tan granulares como se necesiten, en base a aplicaciones, en base a usuarios, inclusive si lo tienes asociado a un Active Directory, bueno, en base a identidades, también se puede utilizar ese tipo de integraciones. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Y pues bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias No, por tu no, de qué al apoyo. contrario, y bueno, ya saben, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias, hasta luego.